Este miércoles 2 de octubre se va a dar la segunda marcha federal universitaria. La primera, muy convocante, fue el 23 de abril y se da en el marco de estos casi 10 meses de gestión de un gobierno que desfinancia la educación en general y las universidades en particular, que viene anunciando el veto al financiamiento universitario. ¿Qué pensás que motiva este tipo de actitudes? ¿No le importa lo público en general? ¿Tiene algo en particular con las universidades? Creo que no le importa lo público en general, y así lo dice. Y en particular tiene otro concepto de la libertad del que tenemos, del que tienen los que creen en la educación pública. Digamos, para nosotros, cuando la gente llega al aula, recién ahí el código postal donde te tocó nacer, deja de ser lo importante para ser importante el mérito y la capacidad y la dedicación de cada uno. Es una herramienta de igualdad. Evidentemente el gobierno no cree en eso, por eso la desfinancia mucho más que lo que desfinancia el resto de los sectores del Estado, y está provocando que todos los días se vayan docentes de todas las universidades del país. Justamente en ese sentido, en concreto, vos como vicerrector de la UBA, ¿qué consecuencias ves tanto en las instituciones en particular como en la vida de los docentes y de los estudiantes? En estos 9 meses, el salario de los docentes, de los profesores universitarios y de los trabajadores generales de la universidad, que ya venía no siendo lo bueno que tiene que ser por los resultados que produce, tuvo en estos 9 meses la peor caída en la historia desde que arrancó la democracia hasta ahora. En algunos casos llegaron a perder más del 43% del poder adquisitivo del salario. Eso hace que las universidades ya el cuatrimestre que viene no van a poder tener la misma oferta, porque hay docentes que no lo resisten y que se tienen que ir, porque una cosa es pedirle a alguien que por trabajar en las mejores universidades del país resigne un poco del poder económico o resigne un poco de su salario. Lo que el gobierno plantea es que estén bajo la línea de la pobreza. Para que te des una idea, un profesor con dedicación exclusiva en la Universidad de Buenos Aires, o sea que trabaja 8 horas por día los 5 días de la semana, está cobrando de sueldo básico 800 y moneditas de 1.000 pesos. Y un administrativo, que son las personas que hacen que la universidad funcione, está cobrando 420.000 pesos de sueldo básico, la categoría más baja, que son la mayoría. En el medio también trascendió que el gobierno tenía la intención de transferir las universidades a las provincias. ¿Hay intermediarios? ¿Hay algún diálogo con alguien del gobierno? Hay diálogo, pero permanentemente el gobierno va cambiando de actitud, y del Ministerio de Capital Humano son permanentes las agresiones para con el mundo universitario. ¿No? Pasa como en la marcha anterior, al principio no se reconocía el ajuste, se decía que era falso, después se terminó reconociendo. Ahora está pasando lo mismo. Ante la inminencia de una movilización que creen que puede ser grande, o de una ratificación del Congreso de una ley que tienen pensado vetar, empiezan a reconocer que efectivamente hubo un problema, que los universitarios quedaron peor que todo el resto, entonces vamos a ver cómo lo arreglamos. Y encima empezamos a escuchar versiones de arancelamiento, versiones de provincialización, que ya muchas veces se quisieron hacer en la Argentina y terminaron mal. En su momento la marcha del 23 fue muy convocante. Esta marcha se da en otro contexto, ¿no? De hecho, en estas últimas semanas salieron muchos informes de consultoras dando cuenta de la caída en la aprobación de la gestión. En ese sentido, ¿qué expectativa te da esta marcha y también cómo lo enlazás con esta paciencia que se empieza a acabar, ¿no? Mirá, yo creo que la sociedad tiene que defender el Estado que funciona bien. Y las universidades públicas mostraron que están en los mejores rankings del mundo, que tienen una inversión en dólares mucho más baja de otras universidades de la región con las cuales se pueden comparar, en algunas 8 o 15 veces menos en dólares por alumno, y que la sociedad las elige por su calidad, así como también hay parte de la sociedad que la elige porque no podría elegir una opción privada. La nuestra es una universidad de trabajadores, por lo tanto no solamente los universitarios tienen que defenderla, más de los 2 millones de universitarios, sino quienes ya pasaron por la universidad, quienes son trabajadores que se están formando. Nosotros tenemos una universidad de trabajadores que estudian. Y por otro lado, creo que para salir de la situación que tiene la Argentina son sus universidades y la capacitación que tiene en cuanto a recursos humanos la Argentina, producto de la cantidad de universitarios que estudian en el país.
Creo que eso es lo fundamental que nosotros tenemos que entender, que es una inversión para poder salir de la situación que estamos hoy. Hablando un poco de la construcción política, también se pone mucho el foco en el rol de la oposición y en particular de tu fuerza política, que es el radicalismo. ¿Cómo estás viendo vos hoy a la UCR frente al gobierno de Milei? Yo creo que a nosotros nos votaron para hacer oposición al gobierno. No una oposición que obstruya, sino una oposición que construya, que proponga cosas, que las cosas que están bien las apoye, pero que también marque las que están mal. El presidente de nuestro partido, Martín Lustó, cuando hubo que votar una ley bases, dijo que presentó un proyecto alternativo y dijo que esa ley era muy peligrosa porque le bajaba los impuestos a los más ricos en la Argentina, mantenía regímenes de privilegio de jubilaciones, mantenía regímenes de privilegio de subsidios de empresas que tienen ganancias millonarias en dólares, pero no hablaba de salud y de educación. Y hoy es lo que estamos viviendo. ¿Cómo explicás, analizando lo que pasó en las últimas semanas, el comportamiento de esos 5 diputados radicales que, siendo la fuerza política que impulsó la reforma jubilatoria, terminan acompañando el veto presidencial? Mirá, siempre tenés tránsfugas en todos los partidos, ¿sí? Yo te puedo hablar de estos 5 diputados que no solamente dieron vuelta a su voto cuando no había pasado nada, sino que se fueron a reír de los jubilados, a sacar una selfie, y algunos se fue encima a comer un asado a festejar que le habían bajado un mínimo aumento a los jubilados. Ahora, no fueron 4, fueron 18, y de todos los partidos, o de muchos partidos. Lo importante es que cada partido haga con esos diputados lo mismo que el radicalismo hizo con los que le toca, que fue someterlos a la Comisión de Disciplina. Digo, el gobierno de Milei le roba dirigentes a distintos partidos, pasa con Patricia Bullrich, pasa con Daniel Scioli, con Franco, ¿no? Que de hecho tuvieron una representación muy importante en los otros partidos. Y lo que uno como partido tiene que hacer es tomar decisiones en cuanto a quienes se apartan de las ideas que los partidos dicen que defienden cuando van a elecciones. Por eso la marcha esta es al Congreso, no es a la Plaza de Mayo, porque el presidente ya dijo que iba a vetar la ley y nosotros no esperamos nada del presidente, porque lo dijo incluso cuando hizo campaña, que no creía en el sistema público de universidades. Ahora, en el Congreso hay muchos diputados que hicieron campaña diciendo que creían en el sistema público de universidades, que las iban a defender porque creían que era una herramienta de transformación, y ellos tienen la posibilidad de insistir con la ley y de que el veto no valga y de que los docentes dejen de irse de las universidades porque no pueden vivir con lo que cobran. Entonces, la marcha no es para el presidente, la marcha es para que esos diputados honren el mandato y las promesas que le dijeron a la gente cuando las votó. Ahora, a diferencia de otros cambios de otras fuerzas políticas, obviamente acá lo que llamaba la atención era que el propio radicalismo había impulsado el proyecto. Y con esto pienso, ¿te parece que ese cambio pone en discusión la conducción de Rodrigo de Loredo frente al bloque? Mirá, no lo sé porque dejé de ser diputado ya hace tiempo, pero obviamente el primero que tendría que haber resaltado que estos diputados no podían hacer eso era el presidente del bloque. Porque es tu bloque el que hizo la ley, tu bloque el que la promulgó, tu bloque el que la defendió, y los diputados que se van a reírse de tu bloque, a sacarse una foto riéndose de una selfie con el presidente, solamente porque le trabaron a los jubilados 17.000 pesos por mes de aumento. Bueno, obviamente si yo fuese presidente del bloque no hubiese esperado la sanción de la convención. Hay una crisis, no sé si de liderazgos o de identidad dentro del radicalismo, porque hay 2 facciones muy marcadas, ¿no? Una parte que le da las herramientas a Milei y otra que claramente le pone un freno. Seguramente hay discusiones y que el partido las va a tomar, va a tener una convención y va a discutir cuál es la orientación que tiene que tener. Pero esto creo que está pasando en todos los partidos. Vos fíjate en Juntos por el Cambio. Tenías 2 dirigentes que compitieron por la presidencia, Patricia Bullrich y Larreta. Uno perdió y se quedó en la casa, ¿sí? Trabajando en su fundación, etc. Y el otro se unió al gobierno, que le ganó, que decía barbaridades antes. Bueno, eso pasa. Y como te decía, lo mismo pasa con el peronismo. Vos tenés sectores del peronismo que se aliaron con Javier Milei y que han tenido muchísima representación. Daniel Scioli no fue presidente por un punto en el 2015. Fue 8 años gobernador de la provincia más grande de la Argentina. Y sin embargo, hoy dice que hay que darle un premio Nobel de Economía a Milei.
después de los índices de pobreza que tenemos. Yo lo que creo es que cada uno de los partidos tienen que actuar. Sí es cierto que en el caso de los radicales hay una hipocresía adicional, porque no solamente van con Milei, sino que quieren decirle al radicalismo qué tiene que hacer. Por lo menos el resto, en los otros partidos se va con Milei y dice, bueno, me fui con Milei. Ahora, esta cuestión identitaria se puede traducir, por ejemplo, pienso, en un quiebre del bloque que en su momento, en diciembre, casi queda dividido, ¿no? Entre un bloque a cargo de Manes y un bloque a cargo de Loredo. Mirá, yo soy de los que creen que los bloques no sirven si no votan igual. ¿Por qué? Porque vos me decís, yo cuando fui diputado lo viví, los primeros 2 años yo formaba parte de un bloque más grande, pero cada cual votaba como quería. Después nosotros separamos el bloque, hicimos un bloque de 12 diputados de Evolución, que siempre votamos lo mismo durante esos 2 años. Entonces para mí eso es un bloque. Digo, ¿de qué sirven los bloques si vos no sabés qué va a votar cada diputado? Ahora, también se habla mucho de la posibilidad de distintas uniones, ¿no? Digo, de ver si parte del radicalismo, con parte del peronismo, con parte de otras fuerzas políticas, tal vez puedan formar, no sé si una especie de frente, pero sí una especie de resistencia a muchas de las políticas que impulsa Milei. ¿Vos ves un posible armado ahí? Sí, yo creo que eso sería muy importante, que haya un armado político, un frente político que no esté en los extremos, que no le dé a la sociedad la sensación de que está volviendo al pasado, sino que tiene una alternativa nueva. Yo particularmente soy crítico del proceso de Juntos por el Cambio en la última elección, porque las 2 opciones que teníamos nos remitían mucho a lo que había pasado y había fracasado, ¿no? Por eso insistíamos mucho en ampliar un poco más el frente político hacia algunos sectores del peronismo, independientes. Y creo que ahora hay que hacer eso, y seguramente los bloques también tienen que alinearse por frentes electorales. Porque ¿de qué te sirve tener un bloque de radicales que algunos entran porque fueron en un frente político con la Libertad Avanza, y otros entran porque fueron en un frente político de centro que enfrentó a la Libertad Avanza, y otros fueron en un frente político con el PRO? Digo, los bloques tienen que darle a la sensación a la sociedad de que todos van a votar lo mismo. Entonces, si vos vas como frente político, vas a tener que reconfigurar también la Cámara. Venimos de semanas de mucho impacto político y sobre todo de mucho impacto en el bolsillo de la gente, en muchas cuestiones, ¿no? Venimos hablando de la marcha universitaria que se viene, aumento en el transporte, aumento de servicios, los números de pobreza que conocimos hace algunas horas. Con todo esto que está pasando, ¿qué proyección tenés de este gobierno? Mirá, a mí no solamente me preocupa el problema de hoy, sino me preocupa la falta de sensibilidad sobre el problema. Las fotos de estar en cualquier cosa en la Casa Rosada mientras está publicando el índice de pobreza me da la sensación de que uno no sufre cuando pasa, ¿no? Uno puede tener que tomar medidas difíciles cuando es presidente o cuando le toca estar a cargo de la gestión en algún lugar. Pero cuando esas medidas difíciles se traducen en problemas para la gente, se traducen en que, aunque sea transitoriamente hay más pobres, a vos por lo menos te tiene que entristecer, te tiene que preocupar. No lo puedes festejar. Bueno, la gente no puede ver que vos estás en la tuya y que en el medio sale el índice de pobreza que salió, que es trágico. Hay muchas caracterizaciones de este gobierno. Se habla mucho de la crueldad, pienso en la palabra insensibilidad con lo que decís. ¿Cómo lo caracterizarías vos? Sí, es un gobierno que no tiene sensibilidad social. Y es un gobierno que, mira, hoy a la mañana estaba escuchando un programa de radio donde pasaban extractos del debate de Massa para el balotaje. Y Milei aclaraba que no iba a tocar las tarifas. Digo, el nivel de mentira ya es tan grande que, digamos, solamente te queda esperar a ver qué pasa, porque lo que te dicen no tiene nada que ver con la realidad.